¿Ya se ve, verdad? Ay, esperen. Y ahora sí. Sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno, Sí. buenos días, doctora, compañeras y compañeros. Mi nombre es Salvador y vamos a hablar sobre un tema muy bonito, polifarmacia. Les pido de favor que si llegan a escuchar que me robotizo, por favor, alguna arma creativa, hágame la observación porque de repente esto explota. Ya los camiones de basura y el burro, pues ya, eso ignórenlo. Bueno, entonces, vamos a avanzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre polifarmacia. Para esto vamos a abordar tres puntos clave que junto con la experiencia de la doctora, pues ya iremos hilando. Hoy iremos un poquito más rápido por las cuestiones de tiempo y nada más una parte de la exposición. Pero ahora hablaremos sobre qué es la polifarmacia, porque no solo es tomar muchos medicamentos y ya. Hablaremos sobre cuál es la importancia de la polifarmacia, porque no es solo algo que pase muy rara vez en gente viejita, ¿no? Es una cuestión importante en muchos contextos, hasta económicos. Y por último, cómo lidiar con esta situación. Como médicos generales de primer contacto con nuestro buen entrenamiento en geriatría, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Entonces, empezamos con la definición. No hay un contexto propiamente para hablar de definición porque muchos organismos van a tener su propia definición. No hay un consenso internacional. La OMS dice, ¿sabes qué? Es un síndrome geriátrico que envuelve el uso concurrente de tres o más medicamentos y ya. Sin embargo, la Sociedad Americana de Geriatría, pues bueno, llega a ser un poquito, eh, vamos a decirlo, más innovadora en cuanto incluye de 5 a más medicamentos en adultos mayores de 65 años o más, donde gran parte de estos adultos llegan a incluso consumir de 5 a 9 medicamentos. Entonces, no hay una definición. Si vamos a, bueno, a organizaciones europeas, tienen sus propios consensos. La realidad es que no solo es consumir muchos medicamentos y ya, es de hecho un síndrome geriátrico. La idea de esto es que consumimos, al menos en consenso, vamos a hablarlo de 3 a 4 medicamentos o más, ¿ok? Y que básicamente va a implicar diversas situaciones. Ya iremos viendo por qué, ¿ok? Me gusta más en lo particular la definición de la sociedad americana. Bueno, entonces, hay que entender el problema. El problema de esto, bueno, nos va a ayudar mucho la epidemiología. En México, es un dato que me pareció sorprendente, casi la mitad de nuestros adultos mayores, ajá, tiene polifarmacia, casi la mitad. Yo les pregunté a ustedes, de sus abuelitos o abuelitas, si así queridas, ¿cuántos fármacos toman sus abuelitos? Porque la realidad es que al menos de mi abuelita y los que yo conozco, de mis amigos cercanos, consumen fácil 4 medicamentos. Entonces es algo muy, pero muy, muy común. Y curiosamente, 3 de cada 10 tienen prescripción inapropiada. Entonces, no solo es que tomen muchos medicamentos, sino en realidad es que tomen medicamentos que no deberían de estar tomando. ¿Ok? Entonces, hay muchos factores de riesgo a nivel poblacional. ¿Sí? Hay indicadores demográficos que van a denotar este problema. Por ejemplo, obviamente, entre mayor edad, entre menor nivel educativo y curiosamente, acentuándose en el sexo femenino, hay más polifarmacia. ¿Ok? Pacientes que han tenido hospitalización reciente, curiosamente, presentan más polifarmacia porque van al hospital y dado, ya lo veremos, dado la cultura y demás, pues el paciente no se cuida, no hay una cultura, una buena red de apoyo, entonces el paciente va al hospital y le diagnostican diabetes, hipertensión y bueno, y se va al hospital con su batería de medicamentos y muchas veces no sale del hospital ineducado, justamente ahí una cuestión médica que tenemos que realizar. Entonces por eso muchos pacientes que salen después del hospital o que tienen una hospitalización reciente tienen polifarmacia. También se ha ligado mucho al estado de fragilidad, obviamente entre mayor comorbilidades, mayor medicamentos y particularmente a la depresión. Todos estos son factores, digamos, poblacionales que van a determinar a la polifarmacia. Disculpen. Bien, entonces vamos a ver la siguiente. Entendiendo la polifarmacia, hay que comentar que entre más fármacos, más problemas. Ya lo decía Paracelso, en la dosis está el veneno. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, bueno fuera que solo fueran fármacos y más dinero, no solo es eso. La realidad es que entre más fármacos, más efectos adversos. Ustedes saben que hay dosis respuestas, pero también hay dosis tóxicas. Entonces, bueno, hay más efectos adversos. Y bueno fuera que solo fueran efectos adversos, porque hay más costos en los medicamentos. Y curiosamente, eh, es más trabajo porque cada fármaco que se vaya agregando al paciente es un esquema terapéutico nuevo. Ajá.
Entonces requiere muchísima más vigilancia. Cada fármaco nuevo implica más vigilancia, más trabajo por parte del cuidador, de la familia y obviamente del adulto mayor. Y es más complicado porque entonces hay que rotular todos los medicamentos, ver que estén pastilleros, que tengan horarios y justamente al tener más medicamentos es más complicado, ¿no? Es muy sencillo decir, me tomo la pastilla en la mañana, o a lo mejor me tomo la de la mañana, me tomo la de la noche y se acabó, o me tomo mañana, tarde y noche, ¿no? Pero cuando vas agregando y vas agregando nuevos esquemas terapéuticos, la cosa se complica. Ujú. Y obviamente sabemos que los efectos que pueden tener entre ellos son complicados, ¿no? Interacciones fármaco-fármaco, fármaco-medicamento, bueno, fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-enfermedad. Entonces se hace cada vez más complicado. Entonces, si algo se hace más complicado, ¿qué pasa? Hay fricción. Como cualquier hábito, si hay fricción, pues, se abandona, no hay apego, ¿no? Si es muy complicado ir a correr o hacer ejercicio, si está muy lejos, muy caro, qué flojera, no se va a hacer. Entonces, igualmente, hay un abandono, ¿ok? Y bueno, obviamente ya le contamos las interacciones. Es por esto que el que haya más fármacos genera más problema, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos, solo dando los fármacos necesarios. Ya lo comentábamos con la doctora en la semana, hay algo que se conoce como polifarmacia necesaria. O sea, hay fármacos que tienen que estar ahí, pero otros no. E incluso los que tienen que estar ahí, pues deben de estar bien organizados y tener una buena estrategia con el paciente, con el cuidador, para tener un buen apego. A veces el paciente no es funcional del todo. Ya le duele la mano, tiene artritis o tiene, por ejemplo, este tremor, entonces ya no puede abrir los frascos, le cuesta trabajo partir las pastillas, entonces si no tiene un pastillero adecuado o si no les ayuda, o si no le ayudan, pues se puede cortar. Es un verdadero problema, ¿no? A veces muchas pastillas es complicado ingerirlas, es más y más problema, ¿ok? Entonces, esto implica varios problemas de muchos índoles, pero en resumida manera podemos explicarlo en dos esferas muy importantes. Básicamente son socioculturales. Por un lado, la familiar o la inherente al paciente. Es decir, el que haya polifarmacia, el que haya un mal apego, etcétera, etcétera, es un tanto un problema cultural. A veces, como ya lo vimos en los indicadores demográficos, pues tristemente donde hay menos nivel educativo, donde hay más carencia, más pobreza, ya suena mucho a Anaya, pero no, donde hay más pobreza, donde hay más carencia, particularmente hay más problema. Entonces, por lo general el paciente no tiene, en este contexto, no tiene la cultura de la prevención. Entonces, si no hay prevención, hay una cuestión por ahí que llaman la patología de la pobreza. Pues tristemente el paciente no se cuida, no va al médico, no previene. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a los servicios cuando están bastante mal, más agraviados. Llegan al médico del similar, no les hace efecto, van con el otro, luego van con el brujo, van con el chochero, van con el huesero. Y bueno, y se descuidan, no hay una buena cultura, básicamente del cuidado. A veces también la misma familia no está al pendiente porque ya está viejito, ya que importa, pues él ya vivió, ya qué más da. Bueno, es un problema sociocultural muy importante y también en el ámbito médico requiere muchísima responsabilidad, porque particularmente yo creo que algunos de nosotros hemos ido a una consulta del IMSS. Las consultas del IMSS de las OMF, en lo que yo he visto, son bastante fugaces, son muy efímeras. 3, 4, 5 minutos, el doctor nunca te ve y bueno, básicamente el que viene. Entonces no hay una verdadera educación al paciente, muy pocos médicos e instituciones pues dan ese cuidado. Como ya comentábamos, la visión geriátrica no es algo que esté muy bien establecido en México, tristemente. Entonces un médico que no explica, que no aconseja, entonces pues todo se hace más confuso, el paciente se llega a espantar si ve o percibe algo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto genera un problema en la polifarmacia. A veces el mismo médico no conoce del todo los efectos adversos, los mecanismos de acción, la cuestión farmacológica y entonces puede cometer un error de dar una prescripción inapropiada. Entonces llega un adulto mayor con un problema, por ejemplo, de faringitis, ¿no? Entonces a lo mejor y pues en vez de explorarlo bien y decir, bueno, pues es primavera, época de rinovirus, por ejemplo, a lo mejor es una faringitis, pues puede ir, ¿no? Le da una batería de antibióticos o a lo mejor el adulto mayor que tiene alguna faringitis, una tosecilla por ahí, pues no indaga en la historia clínica del paciente, no indaga sus antecedentes. Entonces, pues, bueno, tiene todo, vamos a darle medicamentos, pero a lo mejor y nunca preguntó si tenía alguna enfermedad, no sé si tomaba captopril y le daba tos, entonces es un verdadero problema que también tenemos responsabilidad en ello. Bien,
Entonces, vamos a abordar puntos pues, muy puntuales y breves de la farmacología, que es importante en esta cuestión para entender un poco mejor la polifarmacia. ¿Ok? Bueno, creo que se trabó. Bien. Para entender la polifarmacia hay que entender lo básico, y eso creo que un repaso muy breve y básico sobre la cuestión farmacológica. Todo medicamento que llega a nuestro organismo tiene, o suceden dos cosas cuando llega un medicamento. Por un lado la farmacocinética y por un lado la farmacodinamia, lo que básicamente el cuerpo le hace al medicamento y lo que el medicamento le hace al cuerpo. Entonces ustedes saben que en la farmacocinética está el famosísimo sistema LADME y en la farmacodinamia, a grandes rasgos, el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, hay que recordar que todas estas variables farmacológicas tienen que ver con el organismo, ¿ok? La administración, la distribución, el metabolismo, la cuestión pues, tiene que ver con el hígado, la función renal, el volumen plasmático, ¿sí? El agua corporal total. Entonces, nuestro adulto mayor es un individuo diferente, es un individuo especial, al igual que el niño que tiene bueno, el paciente pediátrico que tiene su farmacología específica, de igual manera el adulto mayor, porque cambian. Hay varios cambios. Por ejemplo, vamos a empezar brevemente con la administración. Sabemos que obviamente el estómago funciona de manera diferente, el pH es más negativo, hay un retardo del vaciamiento gástrico, ¿ok? Entonces, por lo regular, la administración va a modificarse. También va a depender mucho si hay o no hay alimentos, ¿ok? Entonces eso podría disminuir o aumentar las dosis de los fármacos y por ende sus efectos. En el caso de la distribución, bueno, recordemos que una vez que el fármaco ya está en sangre y ya llegó al cuerpo, pues se tiene que distribuir a donde tiene que llegar a su sitio de acción. Entonces se va distribuyendo y ustedes recordarán que hay dos formas de un fármaco libre y un fármaco unido a proteínas plasmáticas. Entonces, pues bueno, sabemos que las proteínas plasmáticas que produce el hígado van a estar disminuidas en el adulto mayor porque tiene una disminución de la función hepática. ¿Ok? Entonces va a haber mayor cantidad de fármaco libre. Hay que tener cuidado con las dosis. El paciente adulto mayor bueno, requiere un cuidado especial en las dosis. Particularmente, no solo la función renal perdón, hepática está disminuida, sino la función renal. Entonces, vamos a ver que tanto en el metabolismo y como en la excreción hay una menor función de estos órganos, ¿no? La tasa de filtración de un adulto mayor no va a ser ni siquiera de 100, ¿no? Va bajando creo que desde los 40, 50 años poco a poco. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no hay una correcta excreción, pues poco a poco se van acumulando los fármacos, hace más efecto y hay más riesgo de un efecto adverso. El paciente mayor tiene un aumento en la grasa corporal, una pérdida en el músculo, una disminución del volumen plasmático, y por eso les pongo aquí estas imágenes de las uvas y las uvas pasitas. Pues es que en realidad, al fin del día, como yo creo que ustedes se acordaron de la práctica de los conejos, la infame práctica de los conejos, pues somos al fin del día un contenedor y estamos diluyendo o no los fármacos. Entonces, en el caso del adulto mayor tiene poca agua. Entonces, al tener poca agua, el fármaco va a estar, digamos, más concentrado, va a tener más efecto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las dosis, ¿ok? Y en cuanto, por ejemplo, les pongo un pequeño ejemplo, eh, así nada más para mencionarlo, esta cuestión de la disminución de las proteínas, de que se afecta la distribución, bueno, puede hacer que, por ejemplo, un fármaco como el diazepam aumente su vida media, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, retomando, en cuanto al mecanismo de acción, la cuestión es que el paciente adulto mayor es diferente, porque lo que ya comentamos. Además, tiene muchas enfermedades, ¿ok? Entonces, los fármacos actúan de manera diferente. Muchas veces los estudios de fármacos se hacen excluyendo a los adultos mayores. Entonces, no se tiene tampoco mucha información, pero sí se sabe que los fármacos llegan a interactuar de manera pues, diferente en un adulto con un estado o con múltiples estados patológicos. Al final del día son receptores y son varios efectos, varios sistemas que están modificando, ¿ok? Y bueno, básicamente eso es lo más relevante a comprender. La farmacocinética del adulto mayor es diferente, cambia, ¿ok? Entonces es más susceptible a dosis, a respuestas. Y ya comentábamos, el adulto mayor tiende a presentar siempre lo atípico de lo atípico. Es un adulto mayor que cualquier enfermedad puede presentar, pues, manifestaciones atípicas. Entonces, es complicado. Bueno, entonces ahora yo creo que aquí nos quedamos por cuestiones de tiempo.
pero hablemos de las interacciones. Para entender todo este problema, hablemos de las interacciones. Yo creo que aquí, Salvador, le dejamos. Ok, muy bien. Aquí nos Bueno, quedamos. sale. Pues nos vemos mañana, doctores. Muy bien, doctora. Correcto. Aviso. Yo creo que para el día 25 le calculo, si no es que antes, pero yo le calculo que para el día 25 ya retoma el doctor Domingo el grupo. Entonces ya con él se siguen para los diferentes temas. ¿Vale? Ok, doctora. Esa es una. Gracias. Luego, Ok, doctora. Sí, doctora. otra información. Esta es tarea, aparte de la que ya tienen hoy. Para que vayan viéndola, se llama la película Por Siempre Alice. ¿Sale? Sí. Vayan viéndola. Véanla ahorita nada más como de recreíto para cuando lleguemos al tema de demencias ya más o menos traigan una idea para reforzar un poquito estos conceptos. Y ya le voy a pasar a Margarita lo que quiero que hagan con la película. Creo que me parece que es igual contestar un cuestionario de la película. Pero bueno, váyanla buscando, váyanla viendo y ya lo que quiero que lo hagan, lo suben a su evidencia, que sería la evidencia número 10, se llama Película Por Siempre Alice y fecha de entrega lunes 29. ¿Vale? Sí, doctora. ¿Alguna duda? Creo que no, doctora. No, doctora. No, doctora, Por el todo momento, bien. no. Ok. Sale, vale. Órale. Sale pues, chicos. Entonces nos vemos mañana. Mañana. Está bien, doctora. Gracias. Sale, Hasta bonita mañana, tarde. Gracias, doctora. Bye. Bye. Gracias, igualmente. Hasta luego, Bye. doctora. Gracias, bye. Bye.